Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Bien, voy a hacer un vídeo corto, pero que me parece muy interesante respondiendo a la pregunta que os dejé, a ver si sabíais por qué el aceite de este motor tenía esta costra. He leído las respuestas y habéis acertado bastantes personas. A ver, lo que veis allí, esas partículas sólidas que hay ahí, que está bien agarrado al árbol de levas, no solo al árbol de levas, también a los balancines, a las propias levas hidráulicas, etcétera, etcétera. Esto fue debido a que, como os expliqué, este motor había tenido un problema de contrapresión por culpa del filtro antipartículas que estaba obstruido. Entonces, claro, las partículas de hollín junto con los gases que deberían salir rápidamente, pues se quedan más tiempo del debido dentro de la cámara de combustión y al final acaban pasando al cárter al mezclarse con el aceite, ¿vale? También se mezcla parte del gasoil, porque ya sabéis que estos vehículos modernos pues utilizan el gasoil crudo para enviarlo al filtro antipartículas para elevar la temperatura y que se queme lo más rápido posible el hollín, ¿vale? Entonces, claro, se produce ahí entre el calor, toda esa temperatura, se mezcla aceite con gasoil y sobre todo con esas partículas de hollín se degrada rápidamente y ya veis que esas partículas se adhieren a todos lados, ¿vale? Y esto crea un problema muy serio en el motor. ¿Qué mierda tiene aquí? Hollín. No sé, hay que quitar todo esto. Pero hay que quitarlo, pues. Sí. Lo que quiero es que se dé cuenta que este motor hay que reconstruirlo completo. No, completo. Ya habéis oído la conversación que tenía con el compañero. Ese motor hay que reconstruirlo completo. Mirar el cárter. Cuando ese hollín se va, digamos, lleva ya tiempo acumulándose en el aceite, digamos que se van juntando las partículas y acaban creando piedras más grandes. Ahí veis el tamaño de esas piedras. Esas piedras acaban dañando seriamente al motor. Incluso en algunos motores nos hemos encontrado que llegan a taponar la chupona de aceite, ¿vale? Ya sabéis, el tamiz del filtro de la bomba de aceite. Ahí veis cómo sacamos esas piedras del tamiz. Ahí veis el tamaño que tienen. Claro, esto llega a obstruir llega a obstruir la entrada de aceite. Entonces, claro, cuando ya sale el aviso de problema de presión de aceite en el motor, normalmente ya es tarde, ¿vale? Porque estas son las grandes que se han quedado ahí, bloqueando lo que es el tamiz, pero las pequeñas ya han hecho el daño. En este caso, pues, destruyó los casquillos de biela, ¿vale? Entre otras cosas, pero aquí ya digo que el motor hay que reconstruirlo completamente. Por eso, una cosa que os aconsejo cuando tengáis un problema de una obstrucción en el filtro antipartículas, a la vez que se cambia el filtro antipartículas, también se debe cambiar el aceite, ¿vale? En este caso, el dueño echaba un aceite Long Life y lo cambiaba a los 20.000, ¿vale? Y claro, como está con toda la suciedad que tenía todo el hollín y todo lo que se había acumulado, pues ya veis el desastre que ha ocurrido aquí, ¿vale? Bueno, aquí tenéis este vídeo cortito. Si os ha sido de utilidad, pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal.